La lluvia golpeaba el suelo con fuerza. Las luces de Madrid parpadeaban en la distancia, iluminando la mansión Monteverde como un espectro en medio de la tormenta. Adrián Monteverde no sentía nada. Ni tristeza. Ni arrepentimiento. Ni siquiera culpa. Mientras observaba el ataúd de su hermano descender en la tierra, su rostro permanecía impasible. Su hermano mayor, Julián, estaba muerto. Y, con él, la última persona que alguna vez significó algo en su vida. Los murmullos de la gente a su alrededor no lo afectaban. Familiares lejanos. Socios de negocios. Periodistas buscando una declaración. Nada de eso le importaba. Pero entonces, la vio. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo. Valeria Montenegro estaba de pie junto al ataúd. Vestía un elegante vestido negro, su largo cabello oscuro recogido en un moño bajo. No lloraba. No temblaba. Pero su dolor era visible en cada centímetro de su cuerpo. Adrián la observó con atención. Porque, aunque su rostro no mostraba emoción, sus ojos hablaban por ella. Dolor. Pérdida. Rabia. Adrián conocía bien esos sentimientos. Pero lo que no entendía era por qué le importaba lo que ella sentía. Porque Valeria no significaba nada para él. Era la esposa de su hermano. La mujer que Julián amó hasta el último día de su vida. Pero para Adrián era solo una desconocida. Después del entierro, la gente comenzó a irse. Pero Valeria no se movió. Siguió allí, de pie bajo la lluvia. Adrián la observó unos segundos más. Y luego, sin pensarlo demasiado, se acercó. Deberías entrar. Su voz sonó fría, carente de cualquier emoción. Valeria no giró hacia él. No necesito que me digas qué hacer. Adrián alzó una ceja. No estaba acostumbrado a que la gente lo desafiara. Pero ella no era como los demás. Vas a enfermarte. Valeria soltó una risa baja, amarga. ¿Y qué más da? Adrián frunció el ceño. Porque, aunque no lo admitiera, su respuesta lo incomodó. No porque le importara, sino porque reconocía ese sentimiento. Ese vacío. Esa falta de ganas de seguir adelante. Porque él mismo lo había sentido durante toda su vida. No puedes quedarte aquí toda la noche. Valeria finalmente lo miró. Sus ojos oscuros eran como un abismo sin fondo. ¿Por qué no? Adrián apretó la mandíbula. Porque, por primera vez en años, no tenía una respuesta. Así que hizo lo único que podía hacer. Ven conmigo. Valeria arqueó una ceja. ¿Contigo? Sí. Ella soltó un suspiro cansado. No necesito tu compasión, Adrián. Él sonrió sin humor. No la estoy ofreciendo. Y era verdad. Porque Adrián no sentía compasión. Ni por ella. Ni por nadie. Pero aún así. No podía dejarla sola. Porque, por alguna razón que no entendía, no quería que se hundiera. Esa noche, Valeria se quedó en la mansión Monteverde. No porque confiara en Adrián. No porque lo quisiera cerca. Sino porque estaba demasiado cansada para discutir. Adrián le asignó una habitación en la parte más alejada de la casa. No intercambiaron más palabras. No intentaron fingir amabilidad. Pero en la oscuridad de su habitación, mientras escuchaba el silencio de la casa, Adrián supo que nada volvería a ser igual. Porque ahora ella estaba allí. Y, sin saber por qué, eso lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Los días pasaron. Adrián evitó a Valeria tanto como pudo. No porque le molestara su presencia, sino porque no sabía cómo manejarla. Pero ella no intentó acercarse a él tampoco.
Se mantenía en su propio espacio, en silencio. Hasta que, una tarde, Adrián la encontró en la biblioteca. Sentada en el sofá, con un libro en las manos. Pero no estaba leyendo. Solo, miraba el vacío. Como si su mente estuviera en otro lugar. Adrián cruzó los brazos. Si solo vas a mirar el libro, al menos elige uno bonito. Valeria levantó la mirada, sorprendida. Pero luego. Sonrió levemente. No sabía que tenías sentido del humor. Adrián arqueó una ceja. No lo tengo. Ella soltó una risa suave. Y, por primera vez. Adrián se quedó sin palabras. Porque nunca antes había escuchado su risa. Y eso. Eso lo desconcertó. Desde ese día, algo cambió entre ellos. No eran amigos. No eran enemigos. Pero había una extraña tensión en el aire. Porque Adrián seguía sin entender por qué se sentía tan atraído hacia ella. No solo por su belleza, sino por su forma de hablar. Por la manera en que no le tenía miedo. Por la forma en que, a pesar de su tristeza, seguía en pie. Porque Valeria no era una mujer débil. Y eso le gustaba más de lo que debería. Pero Adrián Monteverde no creía en el amor. No creía en las emociones. No creía en nada que no pudiera controlar. Y Valeria. Valeria era todo lo que no podía controlar. Así que hizo lo único que sabía hacer. Lo único que siempre hizo cuando algo lo hacía sentir demasiado. Puso distancia. Porque si no lo hacía, si no se alejaba de ella, sabía que terminaría cayendo en algo de lo que no podría escapar. Pero lo que no sabía era que ya era demasiado tarde. Porque, sin darse cuenta, ya estaba cayendo. Adrián Monteverde odiaba las emociones. Las veía como un estorbo. Una debilidad. Un problema que solo complicaba las cosas. Por eso, cuando empezó a notar que Valeria despertaba algo en él, decidió alejarse. Porque él no era como su hermano. Él no amaba. Él no sentía. Él no era un hombre para ella. Pero Valeria no era tonta. Notó el cambio de inmediato. La manera en que Adrián la evitaba en la casa. Como su mirada se desviaba cuando estaban en la misma habitación. Como, cada vez que ella intentaba hablar con él, él encontraba una excusa para irse. Y, aunque al principio lo ignoró, con el tiempo, comenzó a molestarle. Porque Valeria nunca había hecho nada para merecer su desprecio. Porque, aunque nunca pidiera su ayuda, él se la dio cuando más la necesitaba. Y ahora la trataba como si no existiera. Y Valeria no era alguien que aceptara ese tipo de trato sin respuestas. Una noche, después de la cena, Valeria decidió enfrentarlo. Lo encontró en su despacho, revisando papeles. Pero cuando entró, Adrián ni siquiera levantó la vista. ¿Necesitas algo? Su voz era fría. Distante. Valeria cruzó los brazos. Sí. Una explicación. Adrián finalmente la miró. Su expresión era inescrutable. No tengo ninguna. Valeria soltó una risa sin humor. Qué conveniente. Adrián exhaló con impaciencia. Valeria, no hagas esto. Ella arqueó una ceja. ¿Hacer qué? Buscar algo que no existe. Valeria frunció el ceño. ¿Y qué se supone que estoy buscando? Adrián apoyó las manos en el escritorio. Una conexión. Elena sintió que su pecho se apretaba. Porque eso era exactamente lo que estaba buscando. Porque, aunque no quería admitirlo, se sentía atraída por él. Pero Adrián la estaba alejando. ¿Y sí? Preguntó ella en voz baja. Adrián la miró fijamente. Entonces estás perdiendo el tiempo.
El silencio que siguió fue insoportable. Pero Valeria no era de las que retrocedían. No te creo. Adrián entrecerró los ojos. ¿Perdón? Valeria dio un paso más cerca. No te creo cuando dices que no te importa. Adrián apretó la mandíbula. Porque ella lo estaba desafiando. Porque ella lo veía demasiado bien. Y eso lo asustaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Así que hizo lo único que sabía hacer. Lo único que siempre hizo cuando alguien se acercaba demasiado. Le mostró su peor versión. ¿Crees que esto es un juego? Su voz fue dura, cruel. Pero Valeria no retrocedió. No. Adrián la miró fijamente. Entonces entiende esto, no soy mi hermano. Elena sintió un nudo en la garganta. Porque sabía que eso era cierto. Adrián no era Julián. No era amable. No era cálido. No era un hombre que diera amor con facilidad. Pero eso no significaba que no pudiera amar. Solo significaba que nunca había intentado hacerlo. No estoy buscando a Julián en ti, Adrián. Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Porque, en el fondo, parte de él tenía miedo de que ella solo lo viera como una sombra de su hermano. Pero Valeria nunca lo comparó. Nunca lo trató como un reemplazo. Y eso lo desarmó. Pero Adrián Monteverde no sabía cómo manejar lo que sentía. Así que hizo lo único que pudo. Lo único que sabía hacer bien. Déjame en paz, Valeria. Las palabras salieron más frías de lo que pretendía. Y esta vez, Valeria sí retrocedió. Lo miró por un largo momento. Y luego, sin decir nada más, se fue. Adrián sintió un vacío inmediato en su pecho. Porque ahora ella lo odiaba. Y lo peor de todo, era que se lo merecía. Los días siguientes fueron un infierno. Porque Valeria cumplió su palabra. Se alejó. Ya no intentó hablar con él. Ya no buscó su mirada. Era como si ya no existieran en el mismo espacio. Y Adrián descubrió algo horrible. Odiaba eso. Porque, aunque quería mantenerla lejos, ahora que lo había logrado, se sentía más solo que nunca. Una noche, mientras estaba en su oficina, la escuchó. Estaba en el jardín, sentada en una banca, observando las estrellas. O, al menos, fingiendo hacerlo. Porque sabía que su mente estaba en otro lugar. Y, sin pensarlo demasiado, Adrián salió. Si sigues ignorándome así, voy a empezar a pensar que en realidad me odias. La voz de Valeria lo tomó por sorpresa. Él se quedó en silencio por un momento, antes de suspirar. No te odio. Valeria sonrió levemente. Podrías engañar a cualquiera con esa actitud de hombre de hielo. Pero no a mí. Adrián frunció el ceño. ¿Y por qué crees que tú eres diferente? Valeria se giró hacia él. Porque veo lo que los demás no ven. Adrián sintió un escalofrío. Porque ella lo estaba desnudando con sus palabras. Porque nunca antes nadie lo había visto de verdad. Y eso lo aterraba. No sé qué hacer contigo, Valeria. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Y, sorprendentemente, Valeria no se burló. No rió. Solo lo miró con seriedad. Entonces, por primera vez en tu vida, deja de pensar. Adrián sintió que el aire se volvía más denso. Porque él no sabía cómo hacer eso. Él siempre analizaba todo. Siempre tenía el control. Pero Valeria. Ella era caos. Ella era emoción. Ella era todo lo que no podía controlar. Pero, por alguna razón, ya no quería controlarla. Esa noche,
mientras la observaba en el jardín, Adrián supo algo con certeza. No quería perderla. No quería alejarla más. Porque Valeria Montenegro estaba destruyendo cada pared que construyó durante años. Y lo peor de todo era que ya no quería detenerla. Porque, tal vez, nunca quiso. Adrián Monteverde no sabía lo que estaba haciendo. Toda su vida había sido calculada. Cada decisión tomada con precisión. Cada emoción controlada hasta desaparecer. Pero con Valeria, nada tenía sentido. Porque cuando ella estaba cerca, su mundo se desmoronaba. Y lo peor de todo es que ya no quería detenerlo. Después de aquella noche en el jardín, algo cambió entre ellos. Ya no eran simples desconocidos compartiendo la misma casa. Pero tampoco eran amigos. Había algo más. Una tensión constante. Una guerra silenciosa que ninguno de los dos quería perder. Adrián seguía intentando alejarse. Pero cada vez que lo hacía, terminaba buscándola de nuevo. ¿Y Valeria? Valeria parecía estar esperando que él finalmente cediera. Una tarde, mientras Adrián trabajaba en su despacho, Valeria entró sin previo aviso. Él levantó la vista con el ceño fruncido. ¿No sabes tocar la puerta? Valeria cruzó los brazos. No cuando sé que me vas a ignorar. Adrián suspiró y dejó la pluma sobre la mesa. ¿Qué quieres? Valeria inclinó la cabeza. Quiero entenderte. Adrián se tensó. Porque esa era la única cosa que no podía permitir. No hay nada que entender. Valeria sonrió levemente. Mentiroso. Adrián la miró fijamente. Porque ella no tenía miedo de enfrentarlo. Porque ella era la única que se atrevía a desafiarlo. Y eso lo hacía quererla aún más. ¿Por qué sigues aquí? Preguntó él finalmente. Valeria arqueó una ceja. ¿Quieres que me vaya? Adrián no respondió. Porque no quería que se fuera. Pero tampoco podía decir lo contrario. Así que Valeria suspiró y se acercó un poco más. Eres un hombre difícil, Monteverde. Adrián sonrió con frialdad. Lo sé. ¿Y nunca has intentado cambiar? Adrián la miró con intensidad. ¿Para qué? Valeria apoyó las manos sobre el escritorio. Porque, tal vez, hay algo más en ti que este escudo que llevas puesto todo el tiempo. Adrián sintió que su respiración se volvía más pesada. Porque nunca antes nadie había visto tan dentro de él. Y eso lo aterraba. Los días siguientes fueron una batalla constante. Cada vez que Valeria se acercaba demasiado, Adrián retrocedía. Pero, al mismo tiempo, cada vez que ella se alejaba, él la buscaba de nuevo. Y Valeria se dio cuenta. Se dio cuenta de que Adrián estaba luchando contra lo que sentía. Pero ella no tenía miedo. Porque sabía que, tarde o temprano, él perdería esa batalla. Una noche, mientras Adrián revisaba unos documentos en la sala, escuchó un ruido en la cocina. Cuando se acercó, encontró a Valeria de pie junto a la nevera, con una copa de vino en la mano. Ella lo miró y sonrió. ¿Te desperté? Adrián apoyó un hombro contra el marco de la puerta. No duermo mucho. Valeria bebió un sorbo de su vino. Eso explica muchas cosas. Adrián alzó una ceja. Ah, ¿sí? ¿Cómo qué? Valeria se encogió de hombros. Tu mal humor. Adrián rió entre dientes. Siempre soy así. Valeria dejó la copa sobre la mesa y se cruzó de brazos. ¿Siempre? Adrián la miró con intensidad. Siempre. Valeria negó con la cabeza. No te creo. Adrián frunció el ceño. ¿Por qué? Valeria se acercó lentamente. Porque he visto destellos de algo más en ti.
Adrián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque, por primera vez, Valeria estaba demasiado cerca. Demasiado cerca para que él pudiera pensar con claridad. Y entonces, antes de que pudiera detenerse, lo hizo. La besó. El tiempo se detuvo. El mundo dejó de existir. Lo único que sintió fue el calor de sus labios, la suavidad de su piel, la manera en que su cuerpo encajaba perfectamente contra el suyo. Valeria jadeó suavemente contra su boca, pero no lo apartó. No lo rechazó. Porque ella también lo quería. Porque, aunque ambos lo negaran, esto era inevitable. Cuando se separaron, Valeria lo miró fijamente. Lo sabía. Adrián respiró hondo. ¿Sabías qué? Valeria sonrió levemente. ¿Qué estabas mintiendo? Adrián apretó la mandíbula. Porque ella tenía razón. Porque todo este tiempo, se había mentido a sí mismo. Pero ahora, ya no podía hacerlo más. Porque ya no podía negar que la deseaba. Que la necesitaba. Que estaba cayendo sin remedio. Pero el problema con Adrián Monteverde es que no sabía cómo amar. Y aunque quería aprender, aunque quería darle a Valeria todo lo que ella merecía, no sabía si era capaz de hacerlo. Porque el amor no era algo que pudiera controlar. Y Adrián temía lo que no podía controlar. Esto no debería estar pasando, murmuró él, apartándose. Valeria lo miró con decepción. ¿Y qué vas a hacer? ¿Huir otra vez? Adrián cerró los ojos con frustración. Porque eso era exactamente lo que quería hacer. Pero esta vez no pudo. Porque cuando intentó alejarse, Valeria lo sujetó del brazo. Y con la voz más firme que jamás le había escuchado, dijo: Si te vas ahora, Adrián, no vuelvas. El silencio entre ellos fue insoportable. Porque ella le estaba dando una elección. Porque ella estaba dispuesta a perderlo si él no era capaz de quedarse. Y eso lo aterrorizaba más que cualquier cosa. Porque, por primera vez en su vida, Adrián Monteverde tenía algo que perder. Y no estaba seguro de poder soportarlo. Esa noche, mientras Valeria se alejaba, Adrián se quedó inmóvil. Porque nunca antes había tenido miedo de nada. Pero ahora le aterraba perderla. Porque Valeria Montenegro era la única persona capaz de hacerle sentir. ¿Y si la dejaba ir? Si permitía que se alejara. Sabía que nunca volvería a ser el mismo. Porque sin ella, su mundo sería solo vacío. Y lo peor de todo era que ya no quería vivir en la oscuridad. Porque Valeria era la única luz que alguna vez tuvo. Adrián Monteverde no sabía qué hacer. Toda su vida había evitado las emociones. Las había enterrado bajo capas de indiferencia y frialdad. Pero ahora, Valeria Montenegro lo hacía sentir demasiado. Y eso lo aterraba. Porque no sabía cómo manejarlo. Porque nunca antes había querido a alguien de verdad. Y ahora que la tenía tan cerca, no quería perderla. Pero Adrián también sabía algo más. Sabía que Valeria no era una mujer que esperaría para siempre. Sabía que, si no tomaba una decisión pronto, ella se alejaría. Y él no estaba seguro de poder soportarlo. Después del beso en la cocina, Valeria le dio espacio. No lo presionó. No le exigió respuestas. Pero Adrián sabía que ella esperaba algo de él. Sabía que ella quería que tomara una decisión. Pero, ¿cómo podía hacerlo? Si ni siquiera sabía cómo amar. Una noche, Adrián la encontró en la biblioteca, leyendo. Al principio, pensó en marcharse. En evitarla, como hacía siempre que se sentía vulnerable. Pero esta vez no lo hizo. Porque esta vez no quería escapar. ¿Qué lees?
Su voz rompió el silencio. Valeria levantó la vista, sorprendida. Una novela. Adrián se apoyó en el marco de la puerta. ¿De qué trata? Valeria sonrió levemente. Sobre un hombre que no sabe amar hasta que conoce a la mujer equivocada. Adrián sintió que su estómago se apretaba. Porque sabía lo que ella estaba haciendo. Sabía que estaba hablando de él. Pero en lugar de alejarse, se acercó. Se sentó frente a ella y la miró fijamente. ¿Y cómo termina? Valeria inclinó la cabeza. Aún no lo sé. Adrián cruzó los brazos. ¿Y qué crees que pasará? Valeria lo miró con intensidad. Creo que, si el hombre no deja de huir, la perderá. Adrián sintió un escalofrío. Porque sabía que ella tenía razón. Y porque sabía que no quería perderla. Esa noche, Adrián no pudo dormir. Se quedó en su habitación, con la mirada perdida en el techo, pensando en ella. En su voz. En la forma en que lo miraba. En la manera en que hacía que todo su mundo se sintiera diferente. ¿Y entonces? Tomó una decisión. A la mañana siguiente, cuando bajó a desayunar, encontró a Valeria en la terraza, tomando café. Adrián se acercó sin decir nada y se sentó junto a ella. Valeria lo miró con curiosidad. ¿Qué pasa? Adrián tomó aire. ¿Por qué esto? Esto no era fácil para él. Quiero aprender. Valeria frunció el ceño. ¿Aprender qué? Adrián sostuvo su mirada. A amar. Elena sintió que su corazón se detuvo. Porque nunca esperó escuchar esas palabras de él. Porque, aunque lo deseaba, no pensó que Adrián fuera capaz de admitirlo. Adrián. Él exhaló lentamente. No sé cómo hacerlo, Valeria. Valeria sintió un nudo en la garganta. Porque nunca antes había visto a Adrián tan vulnerable. Y porque sabía que esto le estaba costando más de lo que él mismo admitiría. Así que, en lugar de presionarlo, le tomó la mano con suavidad. Te enseñaré. Adrián cerró los ojos por un momento. Porque, en ese instante, supo que ya no había vuelta atrás. Que, por primera vez en su vida, estaba dispuesto a arriesgarse. Los días pasaron, y Adrián intentó cambiar. No era fácil. A veces se cerraba. A veces retrocedía. Pero Valeria siempre estaba allí. Dándole tiempo. Dándole paciencia. Dándole algo que nadie más le había dado jamás. Un lugar seguro. Y, poco a poco, Adrián empezó a bajar sus muros. Empezó a dejar que ella entrara. Y, sin darse cuenta, empezó a amarla. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Valeria se detuvo de repente. Tengo miedo. Adrián frunció el ceño. ¿De qué? Valeria lo miró fijamente. De que un día te despiertes y te des cuenta de que esto no es lo que quieres. Adrián sintió un escalofrío. Porque él tenía el mismo miedo. Pero entonces, hizo algo que nunca antes había hecho. Tomó su rostro entre sus manos y la obligó a mirarlo. No voy a irme, Valeria. Ella tragó saliva. ¿Cómo lo sabes? Adrián exhaló. Porque si me voy, sé que nunca volveré a sentirme vivo otra vez. Valeria sintió que las lágrimas subían a sus ojos. Porque él nunca antes había sido tan honesto. Porque, por primera vez, Adrián Monteverde estaba mostrándole su alma. Y eso lo cambiaba todo. Esa noche, Adrián se quedó con ella. No en su cama. No como su amante. Solo, con ella. Porque, por primera vez en su vida, solo quería sentir su presencia. Sentir su calor. Sentir la paz que solo ella podía darle. Y cuando Valeria se durmió en sus brazos, Adrián supo que,
aunque todavía no podía decirlo en voz alta. Ya la amaba. Pero el destino aún no había terminado con ellos. Porque, cuando todo parecía encajar, cuando finalmente estaban aprendiendo a ser felices, el pasado de Adrián volvió para atormentarlos. Y esta vez podría separarlos para siempre. Por primera vez en su vida, Adrián Monteverde tenía algo que perder. Y eso lo aterraba más que cualquier otra cosa. Porque Valeria Montenegro se había convertido en su todo. Pero el problema con la felicidad es que siempre es efímera. Y cuando el pasado llamó a su puerta, Adrián supo que nada volvería a ser igual. Todo comenzó con una llamada telefónica. Adrián estaba en su despacho, revisando unos documentos, cuando su teléfono sonó. Miró la pantalla y frunció el ceño. Un número desconocido. Respondió con su tono habitual de frialdad. Monteverde. El silencio del otro lado fue inquietante. Y luego, una voz que no esperaba escuchar jamás. Hola, hermano. Adrián sintió que la sangre se le helaba. Porque esa voz era la voz de Julián. Pero eso era imposible. Porque su hermano estaba muerto. Por un momento, Adrián no pudo hablar. Porque su mente no podía procesarlo. Pero luego, la voz volvió a sonar. Si estás escuchando esto, es porque ya no estoy. Adrián sintió un escalofrío. Porque no era su hermano en vivo. Era una grabación. Y eso solo significaba una cosa. Julián había dejado este mensaje para él antes de morir. Sé que nunca fuimos cercanos, Adrián. La voz de Julián sonaba cansada. Débil. Pero también, determinada. Siempre fuiste un hombre frío. Siempre tuviste miedo de sentir. Adrián cerró los ojos. Porque era cierto. Porque su hermano lo conocía mejor de lo que pensaba. Pero si estás escuchando esto, es porque sé que algo ha cambiado. Julián hizo una pausa. Es porque sé que estás enamorado de Valeria. Adrián sintió que el aire se volvía más pesado. Porque su hermano sabía la verdad. Incluso antes de que él mismo pudiera aceptarlo. Y quiero decirte algo. Julián tomó aire en la grabación. No la lastimes. Adrián sintió que el pecho le dolía. Porque sabía que Julián había amado a Valeria con todo su ser. Y ahora le estaba entregando su felicidad. Si ella te ama, Adrián, no la alejes. La voz de su hermano sonaba más débil. Casi como si estuviera perdiendo fuerzas. No cometas el mismo error que yo. Adrián sintió que su respiración se volvía errática. Porque no entendía a qué se refería. Porque su hermano nunca cometió errores con Valeria. Oh sí. La grabación terminó. El silencio llenó la habitación como una sombra. Adrián se quedó mirando su teléfono, sin saber qué pensar. Porque todo lo que creía sobre su hermano podía no ser cierto. ¿Y si Julián había cometido un error? Si había algo que Valeria no sabía. Entonces su relación con ella podía estar basada en una mentira. Y eso podía destruirlo todo. Esa noche, Adrián no pudo dormir. Se quedó en su habitación, con la grabación sonando en su mente una y otra vez. Porque necesitaba respuestas. Porque necesitaba saber la verdad. Y solo había una persona que podía dárselas. A la mañana siguiente, Adrián fue a buscar a Valeria. La encontró en la terraza, bebiendo café. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros. Se veía en paz. Hermosa. Y por un instante, pensó en no decir nada. Pensó en ignorar la grabación. En simplemente vivir su amor con ella. Pero Adrián no era un cobarde. Así que hizo lo que debía hacer. Necesito hablar contigo. Valeria notó la tensión en su voz. Dejó la taza sobre la mesa y lo miró con curiosidad. ¿Qué ocurre,
Adrián tragó saliva. ¿Por qué esto? Esto podría cambiarlo todo. Pero tenía que saber la verdad. Así que sacó su teléfono. Y presionó play. La voz de Julián llenó el aire. Valeria se quedó inmóvil. Y cuando la grabación terminó, su rostro estaba pálido. Adrián la miró fijamente. ¿Qué significa esto, Valeria? Valeria no respondió de inmediato. Su respiración era entrecortada. Su mirada se veía rota. Y entonces, en el más mínimo susurro, dijo: Julián me traicionó. Adrián sintió que su cuerpo se tensaba. Porque nunca esperó escuchar esas palabras. ¿Qué? Valeria cerró los ojos con fuerza. Tu hermano tenía otra mujer. Adrián sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Porque eso no podía ser cierto. Porque su hermano amaba a Valeria. Oh, no. Julián y yo no éramos el matrimonio perfecto que todos creían. La voz de Valeria sonaba amarga. Dolida. Él tenía secretos. Y uno de ellos, era que me engañó durante años. Adrián sintió que su corazón latía con fuerza. Porque eso significaba que Julián no era el hombre que todos pensaban. Y significaba que Valeria había sufrido en silencio todo ese tiempo. ¿Por qué nunca lo dijiste? Preguntó en voz baja. Valeria sonrió sin humor. Porque lo amaba. Adrián sintió que el pecho le dolía. Porque ahora entendía algo. Ahora entendía por qué Valeria había sido tan cautelosa con él. Porque tenía miedo de volver a sufrir. Porque no quería volver a ser traicionada. Y ahora, más que nunca, Adrián quería protegerla. Porque ella merecía ser amada de verdad. Porque ella merecía ser feliz. Y Adrián iba a asegurarse de que lo fuera. Esa noche, mientras Valeria dormía, Adrián hizo una promesa. Se prometió a sí mismo que nunca la lastimaría. Que nunca la haría sentir el dolor que su hermano le causó. Porque Valeria no era solo la viuda de Julián. Era la mujer que él amaba. Y esta vez no iba a perderla. Pero lo que Adrián no sabía era que la verdad aún no había terminado de salir a la luz. Porque había otro secreto. Uno que podía separarlos para siempre. Adrián Monteverde creyó que lo peor ya había pasado. Que el mayor secreto de su hermano ya había salido a la luz. Que ahora, finalmente, podía darle a Valeria la felicidad que merecía. Pero lo que no sabía era que había algo más. Algo que Julián ocultó hasta su último aliento. Y cuando esa verdad finalmente fue revelada, nada volvió a ser igual. Los días pasaron en un extraño equilibrio. Después de la confesión de Valeria, Adrián no la presionó para hablar más. No le preguntó detalles. No le pidió explicaciones. Porque lo único que importaba era que ella estaba con él. Porque ya no veía a Valeria como la viuda de su hermano. Ahora la veía como suya. Y por primera vez en su vida, estaba dispuesto a luchar por alguien. Pero la paz duró poco. Porque un día, mientras Adrián trabajaba en su despacho, recibió una visita inesperada. Señor Monteverde, hay alguien que insiste en verlo. Su asistente sonaba incómoda. Como si no supiera si debía permitir la entrada de aquella persona. Adrián frunció el ceño. ¿Quién es? La asistente dudó. Y luego, con voz vacilante, dijo. Es una mujer. Dice que se llama Camila. Adrián sintió que su cuerpo se tensaba. Porque él conocía ese nombre. Porque esa era la mujer con la que su hermano engañó a Valeria. Déjala pasar. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlo demasiado. Porque si Camila estaba allí, significaba que aún había algo que no sabía. Y Adrián no estaba dispuesto a vivir con más secretos. Cuando la mujer entró en su despacho, Adrián la estudió con atención.
Era alta, elegante, con una belleza clásica. Pero su mirada estaba llena de nervios. Como si estuviera a punto de hacer algo que podía cambiarlo todo. Camila se detuvo frente a él y tomó aire. Sé que no soy bienvenida aquí. Adrián cruzó los brazos. Depende de lo que tengas que decir. Camila bajó la mirada por un momento. Y luego, con voz temblorosa, soltó la verdad. Julián y yo tuvimos un hijo. El silencio fue absoluto. Adrián sintió que el aire se volvía denso. Que su mente se negaba a procesar esas palabras. ¿Qué dijiste? Camila cerró los ojos con fuerza. Tienes un sobrino, Adrián. Y, de repente, el mundo de Adrián se derrumbó. No supo cuánto tiempo pasó en silencio. Solo sintió que su pecho ardía. ¿Por qué esto? Esto cambiaba todo. Porque Valeria no sabía nada de esto. Porque no tenía idea de que Julián no solo la había traicionado, sino que también había formado otra familia en secreto. Y ahora Adrián tenía que decidir qué hacer con esa verdad. ¿Por qué me dices esto ahora? Preguntó finalmente. Camila tragó saliva. Porque no tengo a dónde ir. Adrián frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Camila bajó la mirada. Julián me prometió que nos cuidaría. Que nunca nos dejaría desamparados. Adrián sintió una rabia fría crecer en su interior. Porque su hermano había jugado con la vida de todos. Porque no solo traicionó a Valeria. También creó un niño que nunca pudo reconocer. Camila respiró hondo. No estoy aquí por dinero, Adrián. Adrián la miró con dureza. ¿Entonces qué quieres? Camila apretó los labios. Quiero que conozcas a su hijo. Adrián sintió que el estómago se le revolvía. Porque nunca en su vida había pensado en tener familia. Y ahora, de la nada. Tenía un sobrino. Esa noche, Adrián no pudo ocultar la verdad por más tiempo. Encontró a Valeria en el jardín, mirando las estrellas. Cuando ella sintió su presencia, sonrió suavemente. ¿En qué piensas? Adrián sintió que su pecho se apretaba. Porque sabía que esta conversación lo cambiaría todo. Así que, sin rodeos, dijo. Necesito que sepas algo. Valeria frunció el ceño. ¿Qué ocurre? Adrián tragó saliva. Julián tuvo un hijo con Camila. El rostro de Valeria se quedó sin color. No. Adrián asintió lentamente. Es verdad. Los labios de Valeria temblaron. Porque, aunque ya sabía que Julián la había traicionado, nunca imaginó que había tenido un hijo con otra mujer. Y eso dolía de una manera que no podía describir. Valeria apartó la mirada, respirando con dificultad. Adrián dio un paso hacia ella. Valeria. Pero ella levantó una mano para detenerlo. Necesito estar sola. Adrián sintió que su pecho se oprimía. Porque sabía lo que significaba esa distancia. Porque sabía que esto podía separarlos. Pero, por primera vez no sabía qué hacer para detenerlo. Esa noche, Valeria lloró en silencio. Porque, aunque creía que ya había dejado atrás el dolor, la verdad la había golpeado con más fuerza de la que esperaba. Porque su vida con Julián había sido una mentira más grande de lo que pensaba. Y aunque ahora amaba a Adrián, no podía evitar preguntarse si algún día podría confiar en él por completo. Porque el amor no se trata solo de promesas. Se trata de enfrentar juntos el dolor del pasado. Y ahora, Valeria no estaba segura de poder hacerlo. Adrián pasó la noche en vela. Porque, aunque quería darle su espacio, el miedo lo consumía. Porque no quería perderla. Pero lo que más le aterraba era que Valeria pudiera decidir que su amor no era suficiente. ¿Y si eso pasaba?
Sabía que nunca volvería a ser el mismo. Porque Valeria era su única razón para cambiar. Y si la perdía, volvería a ser el hombre frío que siempre fue. Un hombre sin alma. Un hombre sin amor. Un hombre sin ella. Y eso no estaba dispuesto a aceptarlo. Porque esta vez pelearía por ella. Y no dejaría que el pasado les arrebatara su futuro. Valeria Montenegro pensó que ya no podía sentir más dolor. Que el engaño de Julián había sido suficiente. Que el tiempo con Adrián le había enseñado a sanar. Pero ahora, al descubrir que su difunto esposo tuvo un hijo con otra mujer, el suelo se desmoronó bajo sus pies. Porque no era solo una traición del pasado. Era una herida que nunca podría borrar. Y lo peor de todo era que ahora, Adrián estaba atrapado en medio de esa verdad. Esa noche, Valeria no durmió. Se quedó sentada en su habitación, con la mirada perdida en la oscuridad. Pensando. Sufriendo. Porque, aunque amaba a Adrián, ahora su corazón estaba en guerra consigo mismo. Porque, si se quedaba con él, si aceptaba esta nueva realidad, significaba que siempre habría una parte de Julián en sus vidas. Y Valeria no sabía si podía soportarlo. Al amanecer, Adrián la encontró en la terraza. Ella no dijo nada cuando sintió su presencia. Solo siguió mirando el horizonte, con el rostro inexpresivo. Adrián se acercó con cautela. Porque, por primera vez en su vida, tenía miedo de sus palabras. Valeria. Ella cerró los ojos. No sé qué hacer. Adrián sintió que el pecho le dolía. Porque eso significaba que estaba considerando alejarse. Y él no podía permitirlo. No quiero perderte, dijo con voz ronca. Valeria rió sin humor. ¿Y qué se supone que haga, Adrián? ¿Ignoro lo que pasó? Adrián pasó una mano por su cabello con frustración. No te estoy pidiendo eso. Valeria finalmente lo miró. Entonces dime qué hacer. Adrián apretó la mandíbula. No lo sé. Valeria suspiró con dolor. Exactamente. Y, con esas palabras, le dejó claro que ella tampoco tenía respuestas. Y eso era peor que cualquier rechazo. Porque significaba que su amor no era suficiente para sanar esta herida. Los días siguientes fueron fríos. Distantes. Como si todo el progreso que habían construido juntos se hubiera derrumbado. Valeria evitaba a Adrián tanto como podía. Y él no sabía cómo acercarse sin romperla aún más. Porque cada vez que la miraba, veía el dolor en sus ojos. Y ese dolor le destrozaba el alma. Pero Adrián Monteverde no era un hombre que aceptaba la derrota. Y mucho menos cuando se trataba de Valeria. Así que hizo algo que nunca antes había hecho. Buscó ayuda. Fue a ver a Camila. Porque, aunque no la soportara, ella era la única persona que podía darle respuestas. La encontró en un pequeño apartamento en las afueras de Madrid. Cuando ella abrió la puerta y lo vio allí, su expresión fue de sorpresa. ¿Qué haces aquí? Adrián no perdió el tiempo con rodeos. Necesito saber toda la verdad. Camila suspiró con cansancio. Ya te la dije. Adrián la miró con intensidad. No toda. Camila mordió su labio. Como si dudara. Como si tuviera miedo de decir algo más. Pero finalmente, después de unos segundos, susurró algo que lo dejó helado. Julián nunca iba a dejarme, Adrián. Adrián sintió que su respiración se detenía. Porque eso significaba que su hermano nunca planeó elegir a Valeria. Que, todo ese tiempo, fingió ser el esposo perfecto mientras llevaba una doble vida. ¿Estás diciendo que él quería tenerlas a las dos? Camila bajó la mirada. Sí. Adrián sintió que la rabia subía por su garganta.
Porque su hermano no solo traicionó a Valeria. También engañó a todos. Y ahora. Ahora Adrián tenía que decidir si Valeria debía saber esa última verdad. Esa noche, Adrián volvió a casa más decidido que nunca. Encontró a Valeria en la biblioteca, leyendo en silencio. Pero cuando sintió su presencia, cerró el libro con suavidad. Porque sabía que él venía a hablar. ¿Por qué estás aquí, Adrián? Su voz sonó cansada. Pero él no retrocedió. Porque tengo algo que decirte. Valeria lo miró con una mezcla de expectativa y miedo. Dilo. Adrián respiró hondo. Porque esto podría romperlo todo. Pero no podía seguir con mentiras. Julián nunca pensó en dejar a Camila. Valeria sintió que el estómago se le revolvía. ¿Qué? Adrián sostuvo su mirada. Nunca iba a elegirte. Valeria se quedó sin aire. Porque todo este tiempo había creído que su matrimonio al menos había tenido algo de verdad. Pero ahora sabía que todo fue una mentira. No. Adrián se acercó y tomó sus manos. Lo siento, Valeria. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Porque nunca imaginó que la verdad podría doler tanto. Y porque ahora sabía que no había nada que salvar de su pasado con Julián. El silencio entre ellos fue insoportable. Pero entonces, Valeria hizo algo que Adrián no esperaba. Se inclinó hacia él y lo besó. Con desesperación. Con rabia. Con amor. Adrián respondió al beso con la misma intensidad. Porque entendió lo que ella estaba diciendo sin palabras. Que ya no importaba el pasado. Que solo importaban ellos. Y cuando se separaron, Valeria lo miró con los ojos brillantes. No quiero perderte. Adrián acarició su rostro con ternura. No lo harás. Valeria suspiró contra su boca. Entonces, dime que esto es real. Adrián apoyó su frente contra la de ella. Es lo único real que he tenido en mi vida. Y con esas palabras. Se eligieron el uno al otro. Sin miedos. Sin dudas. Porque, aunque el pasado había intentado separarlos, su amor era más fuerte que cualquier mentira. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el destino aún tenía una última prueba para ellos. Una que pondría su amor en juego. Por última vez. Elena Montenegro finalmente había tomado una decisión. Durante meses, el pasado la había perseguido. La traición de Julián. Los secretos ocultos. El hijo que nunca supo que existía. Pero ahora, nada de eso importaba. Porque había elegido a Adrián. Y, por primera vez en mucho tiempo, su corazón estaba en paz. Después de aquella noche, todo cambió entre ellos. Ya no había dudas. Ya no había silencios llenos de miedo. Adrián y Valeria se pertenecían el uno al otro. Y, aunque el pasado nunca desaparecería, estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. Pero el destino aún no había terminado con ellos. Porque cuando todo parecía finalmente encajar, una última sombra apareció en sus vidas. Y esta vez, podía separarlos para siempre. Una mañana, mientras Valeria preparaba café, Adrián entró en la cocina con el rostro tenso. Ella notó su expresión de inmediato. ¿Qué pasa? Adrián dejó su teléfono sobre la mesa y suspiró. Camila desapareció. Valeria frunció el ceño. ¿Qué? Adrián apretó los labios. Intenté comunicarme con ella para saber cómo estaba el niño, pero su apartamento está vacío. Valeria sintió un escalofrío. Porque, aunque no confiaba en Camila, sabía que ella nunca se alejaría de su hijo. Y ahora, nadie sabía dónde estaban. Adrián pasó todo el día haciendo llamadas. Buscando pistas. Tratando de entender qué había pasado.
Pero la verdad llegó de la peor manera. Un sobre fue entregado en la mansión Monteverde. Sin remitente. Sin explicaciones. Adrián lo abrió con manos temblorosas. Y lo que encontró dentro. Le heló la sangre. Una carta escrita por Camila. Unas pocas palabras. Pero lo suficientemente devastadoras como para hacerlo tambalear. No puedo dejar que mi hijo crezca en la sombra de Julián. Me voy lejos. No me busques. Adrián sintió que el aire lo abandonaba. Porque esto no era solo una despedida. Era una sentencia. Significaba que nunca conocería a su sobrino. Que, sin importar cuánto lo intentara, nunca tendría la oportunidad de enmendar los errores de su hermano. Valeria encontró a Adrián en la terraza, con la carta aún en sus manos. Cuando la vio, no intentó ocultar el dolor en su mirada. Porque ella era la única persona con la que podía ser vulnerable. Valeria se acercó y tomó la carta. La leyó en silencio. Y luego, sin decir nada, tomó la mano de Adrián con suavidad. Lo siento. Adrián cerró los ojos. Yo también. Porque, aunque nunca había conocido a ese niño, había querido protegerlo. Darle algo que él mismo nunca tuvo. Un hogar real. Una familia sin mentiras. Pero ahora eso nunca sería posible. Elena se inclinó y apoyó la cabeza en su hombro. Adrián sintió su calidez. Su amor. Su presencia constante, incluso en los momentos más oscuros. ¿Y entonces? Se dio cuenta de algo. Tal vez no podía cambiar el pasado. Tal vez nunca conocería a su sobrino. Pero tenía algo más. Tenía a Valeria. Y eso era suficiente. Los días pasaron, y poco a poco, el dolor se fue transformando en aceptación. Camila no quería ser encontrada. Y Adrián no tenía más opción que dejarla ir. Porque su vida ya no estaba atada a los errores de Julián. Porque su futuro estaba con Valeria. Y esta vez no iba a perderla. Una noche, mientras cenaban juntos en la terraza, Valeria lo miró fijamente. Adrián notó la intensidad en su mirada. ¿En qué piensas? Valeria sonrió suavemente. En nosotros. Adrián tomó su mano. ¿Y qué hay con nosotros? Valeria respiró hondo. ¿Qué quiero que seamos algo más? Adrián frunció el ceño, sin entender. Pero entonces, Valeria se inclinó hacia él y susurró. Cásate conmigo. El corazón de Adrián se detuvo.